junto a Constanza Santamaría y Gabriela Villalobos. 9:06 a.m. Hace una semana exacta se publicó el reglamento para poner en práctica la ley 21.553, que es la que regula a las empresas de aplicación de transportes, conocida popularmente como la ley Uber. Actualmente está siendo analizada por la Contraloría, que es un paso previo, ¿cierto?, a que entre en vigencia, porque debe tomar razón de este texto. Y ha existido entre medio mucho debate sobre el impacto que puede tener a nivel de empleo. Y para ahondar en este último punto nos acompaña hasta ahora David Bravo, director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. Lo vemos ahí ya a David. Lo saludamos. ¿Cómo estás, David? Hola, buenos David. días. Hola, Gabriela, Constanza, muy buenos días. David, publicaste un reporte esta semana en el que se pone énfasis en el impacto que puede tener la llamada ley Uber en el mercado laboral, y ahí se advertía que podría representar entre 0,4 y más de un punto adicional de desempleo. ¿Cómo se llega a ese número? Sí, esto es muy importante. Mi preocupación en esto, como ustedes saben, digamos, ha estado en el mercado laboral y la situación en la que estamos hoy día. Entonces, este es un tema que puede tener impacto, y por eso es que empecé a trabajar en esto con los datos. 107.000 es el número de personas que trabajó ahora, hasta hace poco, el mes de diciembre, ¿cierto?, que trabajó como conductor de aplicaciones en algún momento dentro del mes. Uh-huh. Estamos hablando de 107.000 personas. Cuando miramos los datos específicos sobre esos conductores, lo que vemos es que usando la nueva versión del reglamento que se sacó, digamos, que donde hay un requisito de antigüedad del auto máxima y hay un requisito de tamaño de motor, etcétera, esos dos requisitos sacan al 40% uh-huh. de esas personas que trabajaron en esto durante el mes de diciembre. Por eso estamos hablando como de 40.000 personas aproximadamente. Además a eso se le adiciona el requisito de licencia profesional, pero para eso hay 12 meses, ¿cierto? Hay un periodo de 12 meses para que estas personas eventualmente puedan sacar su licencia. Podría ser suficiente o no ese periodo, no lo sé, para que las personas lo hagan, pero digamos, ahí sí hay alguna gradualidad. Si, por ejemplo, entrara en vigencia de inmediato, claro, quedarían fuera 80% de las personas. Ahora, sí. Lo que he señalado que en términos de impacto, el problema más serio a mi juicio, o sea, aparte de esto, ¿cierto? Aparte de este tema, porque básicamente estas son personas que tendrían que cambiar el auto, ¿cierto? O sea, tendría que cambiarse de auto. El número de personas que ha participado en esto, sin embargo, no es 100.000. Cuando uno se va para atrás, en los últimos 2 años, estamos hablando de 13.000 personas. ¿300.000? Perdón. Porque por la naturaleza son personas que... David, 300. David, estamos conversando con David Bravo, estamos teniendo un problema de comunicación y es muy interesante lo que estás diciendo, así es que vamos a reconectarnos con David Bravo, director del Centro de la Universidad Católica de Estudios Longitudinales. Sí. Siempre esa palabra de encuestas y estudios longitudinales. Cuesta sobre todo un viernes. Claro, y él hizo este estudio al que tú hacías mención, Gaby, de cuál sería la implicancia, porque hemos escuchado muchísimo, como incluso alguien podría pensar como una especie de campaña del terror, ¿cierto?, por parte de los mismos grupos que se han organizado para criticar esta ley. Y lo que hace David, y David, nos conectamos contigo ya de vuelta, es que tú con tu estudio le das la razón a esa cantidad de que son conductores, los mismos que trabajan hoy día en Uber, que critican esta regulación. O sea, tienen razón cuando dicen que se van a quedar, hablan de la mitad de personas se van a quedar sin trabajo. Sí, perdonen la problema de conexión, pero ahora le saqué la cámara y a ver si funciona bien. Les decía que el número, esto ha ido aumentando, el número de personas ha ido aumentando después de que empezamos a salir de la pandemia, ha aumentado fuertemente, ¿cierto? Estos 100.000 personas hace 2 años atrás eran 40.000. O sea, si hay una categoría que ha aumentado, probablemente esta debe ser la que más fuertemente ha aumentado el empleo,
ha sido la de este tipo de actividad, ¿no? Es justo lo que necesitamos en este minuto, ¿cierto? Necesitamos oportunidades de empleo. Sin embargo, el número, como decía, no hay que usar 100.000 como modo de referencia. Yo usaría un número más grande, como del orden de 300.000, que son las personas que le han dedicado algún tiempo en los últimos 2 años. Ujú. Esas 300.000 personas, básicamente, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cierto? Son personas que tienen esto como una opción, que son personas que de alguna manera, no sé, si los despiden, tienen una opción de trabajar en esto mientras buscan trabajo. Otras personas que no están satisfechas con su empleo se cambian, etcétera, ¿cierto? Es una opción. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque creo que el problema más importante de la ley no son tanto estos requerimientos. O sea, estos requerimientos son importantes. Obviamente están sacando en este minuto 40.000 personas que trabajaron en diciembre, no podrían trabajar, tendrían que cambiar el auto, ¿cierto? Básicamente, le estamos diciendo cambiar el auto. Y supongamos que van a tener el tiempo y van a poder lograr sacar la licencia profesional. Eso está bien, digamos, no le veo problema. Pero lo que más me preocupa es lo siguiente, porque esto se podría arreglar un poquito con una gradualidad, ¿cierto? Sí. Bastaría con que se dijera, mira, en realidad, especialmente además por la realidad del mercado laboral, ¿por qué no le damos una gradualidad mayor para que el inicio de la ley, ¿cierto?, no les dé el golpe, la gente tenga la información? Bien. Ujú. Pero ese no es solo el problema. Yo diría que hay un tema que tiene sí que abordar el Ejecutivo y en el Congreso, y es que esto se basa en un registro. Sí. Hay un registro electrónico, ¿cierto?, de donde las personas se tienen que registrar. Ahora, por razones de seguridad y todo eso está bien, está muy bien a mi juicio, de que incluso fuera de las plataformas, en Ministerio de Transporte, exista la posibilidad de identificar bien quiénes son los conductores, sus antecedentes, todo eso está perfecto, ¿no? Siempre que sea un registro y no sea un monopolio. O sea, si es que vamos a congelar el registro, estamos en problema. Y la ley, no el reglamento, la ley dice que el registro se va a congelar después de los primeros 6 meses de inscripción. Se congela el registro por 18 meses. Y dice después que ese registro eventualmente se va a ir abriendo o no, ¿cierto? Entonces, de verdad creo que esto es como cambia la lógica de funcionamiento de las plataformas. O sea, estamos tratando de convertir en taxistas a estas personas. Entonces, la verdad es que eso creo que eso va a afectar sustantivamente los empleos posibles en el mediano plazo. Por eso es que creo que el número es mucho mayor en el mediano plazo. Pero hay que resolverlo y eso no basta el reglamento. Aquí hay que meterle mano a la ley para que eso no ocurra. Sí, David, decías que uno de los principales problemas es este congelamiento de los registros de los usuarios. Decías ahí, pareciera ser que estamos tratando de transformar en taxistas a los usuarios de estas plataformas. Pero ¿cómo se equiparan las condiciones justamente con los taxistas entre los conductores de las plataformas con este mercado que ya está funcionando? Porque es una preocupación justamente tener un mercado competitivo también y sin competencia desleal, que es lo que han estado acusando por años ya el gremio de los taxistas. Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es primero partir de la realidad. En el mes de diciembre hubo 17 millones de viajes en el país. 17 millones de viajes. Hubo 3.300.000 personas que usaron alguna de las aplicaciones para hacer a lo menos un viaje. Hay personas que a lo mejor lo usan todos los días, ¿cierto? Pero 3 millones de personas distintas. Y si uno toma incluso los últimos 10 años, estamos hablando que la mitad de la población lo ha usado. O sea, esta es una... no vamos a tapar el sol con un dedo, digamos. Esta es una forma de... O sea, la gente no es... poco inteligente, ¿cierto? Si está usando esto es porque básicamente le sirve. Claro, es porque por algún lado. es porque valora que sale de su casa o en cualquier momento y puede tomar un auto rápido. Es porque considera también que la tecnología te permite, no sé, compartir tu viaje, etcétera, y tienes como razones de seguridad que te son adicionales que no las tienen los taxis. Y por último, es un servicio distinto, ¿no? Es un servicio distinto. Los taxis están ahí en ciertos lugares específicos
Entonces, no se trata, creo yo, de que transformemos a los conductores de aplicaciones en taxistas. Los taxistas y la ley creo que eso es lo que hace también, le permite a los taxis, pero en realidad nadie lo tiene prohibido, básicamente entrar como conductor de aplicación, ¿cierto? Ojalá tengamos esa buena tecnología, pero realmente tenemos que pensar en qué es lo que está detrás. Cuando tomamos este tipo de decisiones, la decisión de simplemente oponerse a la tecnología y al uso de esto, yo creo que va a tener como un fuerte rechazo en la población. Entonces hay que buscar una legislación razonable, y yo creo que esta va bien encaminada, va súper bien encaminada, pero tiene estos dos problemas, Claro. ¿cierto? Tiene un problema de gradualidad en el corto plazo, ha faltado información sobre el número de conductores, y el tema del registro. O sea, el tema del registro no puede quedar a merced de una autoridad administrativa que mes a mes va a ir diciendo, este sí, mes no no. se... Claro. David, ya 2 preguntas te quiero hacer sobre esto. Una cosa, entonces, primero, deduzco de tus palabras que no hay que tratar de equiparar las condiciones de las aplicaciones de Uber con los taxistas porque son 2 mundos diferentes, ¿cierto? O sea, no hay, digamos, no nos tenemos que pensar en que hay una competencia desleal, sino que son 2 productos o servicios diferentes. Pero además, y quiero preguntarte si en tu estudio tú detectaste en lo que han dicho muchas mujeres y asociaciones también de agrupaciones de mujeres, que esta aplicación de la ley y del reglamento a quienes más va a afectar es a las mujeres, que son las que no, digamos, las que utilizan como un complemento o las que más utilizan estas aplicaciones como una alternativa para, digamos, para mantener el hogar, y son las que menos tienen recursos para poder o cambiar el auto o, digamos, sacar la licencia u otras cosas. Si los números que tú tienes avalan esa preocupación, o sea, que podría afectar directamente al empleo femenino. Y lo otro es que el ministro de Transporte, cuando ha defendido, ¿cierto?, esta regulación y esta ley, dice que el principal concepto o criterio fue el asegurar o garantizar la seguridad. Y la pregunta es si era posible haber combinado mejor ambos elementos, o sea, la seguridad versus el empleo y la libertad, digamos, del empleo. Claro, sobre este último punto, definitivamente, ¿cierto? Eso se puede combinar. Me recuerdo una declaración creo que fue el subsecretario de Transporte, que mencionó una entrevista que vi, donde él hablaba de que había 900 reclamos, digamos, no sé si en el ministerio o en CERNAC, digamos, de aplicaciones, ¿cierto? Y la periodista le preguntó en ese minuto cuántos reclamos había de taxistas, dijo que no los tenía, ¿no? O sea, pero estamos hablando de 900 reclamos en 17 millones de viajes, ¿cierto? O sea, pongamos las cosas un poquitito en su dimensión. O sea, a mí me encantaría que el servicio de taxis tuviera como la posibilidad de tener trazabilidad, ¿cierto? Y hay muchas cosas que se pueden hacer, digamos, pero la seguridad, de hecho, es un elemento clave. O sea, la tecnología te permite hoy día que las aplicaciones puedan constatar que la persona que está conduciendo, simplemente de tener el celular en su rostro, ¿cierto? De enfocarlo, de que se trata de la misma persona que está inscrito como conductor, ¿no? Porque el reconocimiento facial, y por lo tanto la misma tecnología le puede permitir fácilmente, y de hecho yo creo que lo hace, digamos, pero se le podría poner como un estándar a las empresas de aplicación, de que primero esa persona en particular sea la que está conduciendo, y que esa persona, por cierto, como pone el reglamento y la ley, tenga todos los antecedentes básicos. O sea, no queremos que alguien que tenga, que sea, pues, que genere un riesgo potencial para las personas, esté conduciendo, etcétera, etcétera, ¿cierto? En ese sentido, para allá creo que tenemos que ir sin perder calidad del servicio, que incluso hoy día están entregando, pero hoy día la calidad del servicio tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con la inmediatez, tiene que ver con que no se necesita que estos autos estén dando vuelta por la ciudad, digamos, ¿cierto? Bueno, y sobre el primer tema,
bueno, uno de los requisitos más importantes, o sea, de las características, de los atributos más importantes de este tipo de trabajo, ¿cierto? Que han surgido con las nuevas tecnologías, efectivamente es la flexibilidad, es lo que más valoran las personas. Valoran la posibilidad de que pueden conectarse y desconectarse en cualquier momento. Que por lo tanto, cuando tienen que llevar a, no sé, a alguien de la familia al médico, ¿cierto? Al doctor o a un hospital una hora, se pueden desconectar, no dependen por así decir, de un jefe, comillas. Y eso obviamente hace que una buena parte de las personas, y en ese sentido, claro, es muy atractivo para las mujeres. Yo diría que se usa menos como conductor de estas aplicaciones. Hay menos mujeres que, por ejemplo, sí hay más en el delivery, en lo que estamos como delivery, probablemente por razones también de seguridad, ¿cierto? Por razones de temor, de los riesgos que puede significar estar conduciendo, por ejemplo, en distintos sectores de la ciudad. Pero definitivamente lo que más valoran las personas que trabajan en esto es la flexibilidad. Y por cierto, las mujeres, por las responsabilidades que tienen lamentablemente todavía culturalmente mucho más cargadas que los hombres, ¿cierto? Ese es un tema relevante que también hay que considerar. Estamos conversando con David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, semanas antes de publicar este reporte sobre el impacto que puede tener la nueva ley Uber, esta ley de plataformas digitales en el impacto laboral, presentaste un estudio sobre las tasas de reemplazo que mostraba el impacto que ha tenido la PGU a la hora de definir la pensión que se recibe después versus el ingreso. Eso es básicamente la tasa de reemplazo. En Chile siempre habíamos ocupado como referencia los últimos 10 años de cotización, porque es cuando se tienen gastos similares a lo que se podría tener después de la jubilación. Ya no se paga gastos en educación, muchas veces la vivienda se adquirió. ¿Por qué se debiese extender el panorama y considerar también toda la vida del cotizante, toda la vida laboral? Mira, el estudio en realidad es más amplio y apuntó a algo más simple, ¿cierto? Que es que cualquier discusión que hagamos, pero en particular esta de pensiones, por favor hagámosla con los datos en la mano. Y uno de los datos que no había estado en la discusión, porque no había sido posible tenerlo, yo no los había podido tener, por ejemplo, cuando me tocó encabezar la Comisión de Pensiones en 2014-2015, no tuvimos a la vista, no teníamos los datos, nos decían que no estaban disponibles los datos de toda la historia laboral de las personas. Sí. Y por eso es que las tasas de reemplazo, cuando se han usado, han considerado solamente los datos disponibles, que en general son los del último año de vida de las personas. Pero en realidad lo que representa a una persona es básicamente lo que ocurrió durante su vida activa. Las pensiones son un tema de largo plazo. Las personas entran, no lo sé, a los 17, a los 20 años, ¿cierto?, a ser parte del mercado laboral. Y entonces estamos hablando de 40, 45 años. Ese es básicamente el horizonte. Los sistemas de pensiones surgen porque precisamente la pregunta es, en esos 40, 45 años de vida, digamos, donde uno tiene que tomar decisiones de trabajo, etcétera, ahí es cuando tenemos que preocuparnos de ahorrar. Porque eso es lo que sirve, esa es la base de los sistemas de pensiones para que luego podamos vivir desde los 65 años en adelante, ¿cierto?, con una pensión. Y entonces, para que la calidad de vida no sea distinta de la que tuvimos, tenemos que tratar de que sea lo menos, que el salto sea lo menos abrupto, pero no el salto del mes antes de que yo me voy a pensionar, sino que en realidad ha sido toda la vida, ¿no? Entonces, lo razonable en los sistemas de pensiones es juzgarlos también en función de esa historia de la vida, y ahí fue donde trajimos estos datos, y estos datos básicamente lo que muestran es que claro, nuestro problema obviamente está en las enormes lagunas que tenemos, en esa discontinuidad laboral. Son lagunas que tienen que ver con no estar trabajando, pero una buena parte de esas lagunas tiene que ver en meses donde estamos trabajando y no estamos cotizando porque hay informalidad o porque estamos trabajando como independientes, ¿cierto? No hay cotización. Y eso, para efectos de un sistema de pensiones, equivale a cero. O sea, equivale a que yo tuviera
a que yo no tenga un trabajo, ¿cierto? Entonces, después cuando tratamos de armar soluciones, en el fondo, si identificamos mal el problema, nos puede llevar como a medidas que creo yo que pueden ser inadecuadas, precisamente porque nos equivocamos en el diagnóstico. Ahora, y como tú dices o tú muestras, con la PGU efectivamente ha aumentado esa tasa de reemplazo en el sector, ¿cierto?, que recibe la PGU y ha aumentado bastante. Y ese es como el argumento de la oposición, al menos, para insistir en que toda la cotización extra vaya a capitalización individual y no a solidaridad, no a una parte a solidaridad, porque sostienen que ya esa parte se hizo con la PGU, que estas cifras de tasas de reemplazo así lo evidencian. Ahora, a tu juicio, que has estudiado este tema por todos lados, digamos, hay una de las comisiones, claro, que lleva tu nombre, con estas tasas de reemplazo, ¿hay que repensar el énfasis de la reforma previsional o el destino también de este 6% de cotización extra? Porque lo que se busca precisamente es que suban las pensiones. Sí, yo estoy seguro que sí. Por lo menos desde el comienzo de esta discusión planteé que no podíamos hacer como que no existía la PGU. Lo otro que ocurrió también fue que estuvieron los retiros, ¿cierto?, que tuvieron un impacto. Entonces, creo que necesitábamos tener como un nuevo diagnóstico. Y ese fue un poco el punto del trabajo que hice. El trabajo que hice básicamente concluye dos cosas. Uno, que cuando uno mira la situación de los pensionados actuales, las personas que reciben mes a mes un beneficio de pensión, y lo compara con las personas que se van a pensionar en 5 años más, en 10 años más, hasta en 40 años más, son los pensionados que vienen los que están en situación más precaria. Esos son los que van a tener una situación más compleja. Entonces, si la reforma actual está enfocada en subir las pensiones de los actuales más que de los futuros, yo creo que eso contradice la evidencia. Evidentemente nadie dice que las pensiones hoy día sean buenas, ¿cierto?, en términos absolutos, pero tenemos que ser responsables porque no podemos concentrarnos solamente en las personas actuales, porque le dejamos un problema gigante, ¿cierto?, al futuro. Ese es el tipo de medidas que pienso que es necesario mirar con los datos, y no he visto que eso haya ocurrido. Bueno, como un insumo adicional, además, este lunes vamos a tener el otro estudio sobre las tasas de reemplazo que encargó el gobierno, así que ahí se va a enriquecer todavía más el debate. David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, te queríamos agradecer por habernos acompañado aquí en Mercado Central. Muchas gracias.